Dios le bendiga, mis hermanos de Unción y Poder. En esta ocasión estamos en el lanzamiento oficial de nuestro programa Unción y Poder, donde estaremos llevando múltiples mensajes, múltiples testimonios impactantes para la vida de las personas, que aumentará tu fe. Así que no te despegues de ahí, de tu celular o de tu televisor, y espera lo que Dios tiene para ti. Hoy tenemos a una invitada muy especial para nosotros, pero también muy especial para mí, que viene a hablarnos un poco de su testimonio y viene a hablarnos un poco de lo que Dios ha hecho con ella en el caminar. Quiero que con un fuerte aplauso le demos la bienvenida a la hermana Ángela Santana, mi madre. Bienvenida, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Dios le bendiga, me siento bien, gracias por la oportunidad de estar aquí, por la invitación, muchas gracias. Realmente para mí es un honor, es un placer estar aquí en este lugar, testificando lo que Dios ha hecho con mi vida, gloria a Dios, porque realmente los testimonios aumentan la fe del cristiano. Amén. Y ese es el propósito. Amén, amén, amén. Bueno, para empezar, yo quiero que iniciemos con una oración, brevemente. Yo la voy a dirigir, y así quiero que me hables un poco de lo que es tu testimonio. Amén. Vamos a ponernos en comunión, ahí donde usted está, cierra sus ojos. Amantísimo Padre del cielo, que estás allá en las alturas, Señor. Mira este momento, Padre, mira esta palabra, mira este testimonio, Señor, que tu hermana, Señor, va a dar, va a impartir, Señor. Que sean vidas recibiendo y fortaleciéndose a través de lo que tú pongas en tu sierva, Señor Jesús. Mira a cada persona que está ahí, Señor, que sea impactado, Padre, con la palabra, que sea impactado por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad, Señor, en nosotros, pero también en la tierra, Padre amado. Guíanos y guárdanos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y gracias. Hermana Ángela, empecemos hablando de sus inicios, de dónde usted es, en qué iglesia se congrega, a dónde usted asiste. ¿Puede hablarme un poco de eso antes de que entremos al testimonio en sí? Amén. Yo me congrego en la Iglesia Apostólica Central con nuestro pastor, obispo Luis Manuel de la Rosa, su esposa Jolani Vázquez. Muy bien. Ahí estamos ya hace varios años, para la gloria de Dios. Muy bien, excelente. Bueno, quiero empezar, y vamos al plato fuerte de una vez, porque para eso es que las personas están aquí. Hábleme de su testimonio, hábleme de lo que Dios hizo con usted, empezando desde su niñez. O sea, ¿cómo fue su niñez? ¿Quién es Ángela? ¿De dónde viene? ¿De dónde Dios ha traído a esta mujer de fe? Amén. Ángela es una persona, una niña que se crió en un lugar humilde, aquí en el Espaillat, con 2 hermanos, a la cual solamente ya me queda uno, porque otro partió con el Señor. ¿Qué te digo de mi niñez? Mi niñez fue una niñez que, como pobre, humildemente gozábamos de muchas cosas, pero a la vez también fue un momento, una niñez de soledad. Y tú me preguntarás por qué de soledad. Porque yo recuerdo que mi mamá trabajaba y nos dejaba trancados, con candado, nos pasaba la comida por la ventana, nos la enviaba. Wow. Y mis hermanos en ese tiempo, ellos jugaban juntos, y cuando yo quería jugar con ellos me decían que eso era juego de varones. Y aunque yo tenía muchos juguetes, yo tenía que jugar sola. Yo era melliza, pero ella nació enferma y murió de quizá un mes. Ni siquiera la llegué a conocer. Y para mí realmente yo entiendo que en cuanto al amor y el cariño de nuestros padres, lo tuvimos, pero esa niñez que yo recuerdo hasta ahora fue una niñez de soledad. Bueno, muy bien. O sea, para ir recapitulando, me cuenta que usted vivió una niñez de soledad porque no tenía, de cierta forma,
por así decirlo, en una parte, aunque sus padres se encargaban de muchas cosas de usted, pero no tenía de cierta forma ese cariño, esa compañía de esa persona, que la cogiera, que estuviera con usted. Pero Dios es bueno y creemos en su misericordia porque gracias a eso, o gracias a que su vida pasó así, hoy en día usted está aquí con nosotros. Amén. Hoy en día usted tiene una familia, usted está testificando de lo que Dios hizo en su vida. Pero así mismo, en ese mismo orden, cuénteme un poco de pues, el testimonio de su vida pasada, de cómo el Señor la sacó desde ese círculo de atadura, de ese círculo de situaciones que usted vivía, tal vez en su día a día o en su vida cotidiana, que para muchas personas ahora mismo en el mundo son cosas normales, pero realmente son cosas que afectan de cierta forma en tu vida humana y tu vida también espiritual. Cuéntame de su testimonio. ¿Qué te digo? Yo realmente vengo de una familia idólatra. Obviamente creían en cosas que para las personas que no conocen de Dios son normales. Sabemos que eso no es normal en cuanto a lo espiritual. Yo mi vida, antes de ser cristiana, era una persona trabajadora, como ahora. Sí conozco que lo que me gustaba en ese tiempo, ya que trabajaba mucho, compartir con mi hermano, con mis amigas, bebiendo, Okay. tomando, no embriagándome ni haciendo cosas, otros tipos de cosas, pero sí tomaba, recuerdo que tomaba. O sea, usted puede catalogar como esa situación en su vida como una atadura en ese momento. O sea, ¿usted lo siente que eso era una atadura? ¿O usted siente que eso era algo que usted lo hacía esporádicamente? ¿Era algo que usted no lo hacía siempre, solamente para compartir? ¿O usted reconoce que en esa parte usted tal vez era un poco débil? ¿O era alguna de sus deficiencias como persona que decía, no, si me invitan a beber yo no puedo decir que no? O sea, si fulana viene aquí hoy y me dice, vamos a beber, yo no puedo decir que no. Entonces, usted ¿qué usted me puede decir de eso? Bueno, de eso te puedo decir que yo mayormente solo veía como que en ese momento, en ese tiempo, eso llenaba un vacío que yo tenía en mi corazón. Y cuando lo hacía me sentía bien en el momento, pero ya cuando llegaba a la soledad, ya era otro tipo de persona. Aunque las personas me veían riéndome y compartiendo, realmente ya en la intimidad yo misma me preguntaba y decía, pero se supone que yo debo de estar feliz, yo debo de estar alegre, pero no. Yo entendía que aunque pasaba ese momento con personas queridas, pero no llegaron a llenar ese vacío. Y sentía, vuelvo y te repito, esa soledad ya en lo íntimo, esa falta de quizá una hermana con quien compartir, con quien hablar mis cosas. Importante eso. Y nada, simplemente trataba de llenar ese vacío, pero no se llenaba. Bueno, es difícil porque hoy en día hay muchas personas en el mundo que, al igual que usted, están viviendo la vida así. Están viviendo la vida tratando de llenar un vacío, tratando de llenar de cierta forma algo que ellos creen que se va a llenar con la bebida, con el alcohol, con las drogas, con los vicios, con las cosas desenfrenadas. Pero al final eso te lleva a la perdición. Eso no te lleva a tú sentir esa paz en lo íntimo. Como usted decía, usted se sentía de cierta forma sola, se sentía vacía. No sentía una llenura en lo íntimo, aunque para la persona usted estaba feliz. Exacto. Y ese es el truco que el enemigo usa con muchas veces las personas que están atadas en el mundo a muchas cosas. Pero bueno, para seguir en ese mismo orden, ¿qué pasó en su vida? Así mismo hablando del testimonio, ¿qué pasó en su vida para que usted conociera
los caminos de Dios? ¿Qué fue lo que detonó? ¿Quién fue que le invitó? ¿Quién fue que la introdujo? ¿Quién fue que le habló de Jesús? ¿Quién fue la persona que Dios usó para que hoy en día usted esté aquí? Bueno, la persona que Dios utilizó para que yo ahora mismo esté aquí, el cual le agradezco a nuestra hermana Milady Martes, amiga íntima mía. Yo visitaba su casa, ella iba de visita a la iglesia y yo siempre la veía leyendo la Biblia y ella me daba un Nuevo Testamento y empezábamos a leer. Y era algo muy curioso porque siempre como que leía algo y entendía que me llamaba la atención, le hacía muchas preguntas y decía, oh, pero mira, dice esto, dice tal cosa. Luego ella me fue invitando a la iglesia, yo empecé a ir a la iglesia juntamente con ella. Y ahí estando en la iglesia, hubo una vez, recuerdo que el pastor Fernando Pérez anterior dio una prédica. Muy bien. Y yo me identifiqué con esa prédica porque realmente esa prédica fue mi vida completa. Esos son de los mensajes que cuando usted va, son para usted, predicados por usted. Exacto. O sea, el propósito era que usted estuviera ahí en ese día. Y yo le dije a ella, ven acá, fulana, pero si tú me vas a invitar a la iglesia, no le cuente mi vida, no le cuente la vida mía al pastor. Dios mío, padre. O sea, yo entendía, o sea, sin tener conocimiento, yo dije, no, pero es que ella tuvo que hablarle algo, porque que esa persona no me conoce para predicarme así. Pero en ese momento usted pensaba así, porque usted tal vez no tenía el conocimiento de que Dios era un Dios que revelaba. Exacto. Y era un Dios que hablaba. Usted tal vez dijo, bueno, Milady se puso de freca, se puso de atrevida a contarle la vida mía al pastor. O sea, eso no estuvo bien. Según usted lo pensó así en su ignorancia. Pero realmente fue un mensaje para la vida de usted. Exacto. Entonces, en ese transcurso de que usted va a la iglesia, de que usted se mantiene allá, ¿cuánto tiempo pasó para usted, para que Dios impactara su corazón? Porque me explico, para que quede un poco claro. Una cosa es que nosotros conozcamos de Dios y nos hablen de la palabra, pero hay un punto donde el Señor impacta nuestro corazón, que es el momento donde nosotros decidimos por Dios, dejar el mundo atrás y decidir por el Señor. O sea, del lazo a que Milady la lleva a la iglesia, usted está yendo, ahí van predicaciones vienen, predicaciones van. ¿Qué tiempo pasó para usted tener ese impacto con el Señor, ese encuentro de decir, no, espérate, el Señor está tratando conmigo, yo necesito entregarle mi vida? Pasó un tiempo de quizá un año, pero anterior de esto yo quiero, en cuanto al testimonio, decir algo que había pasado ya 2 años anteriormente, el cual mi madre tuvo un derrame cerebral. Wow. Y como a los 15 días le repitió nuevamente. Recuerdo que era un 1 de octubre y los médicos no le daban vida. Yo no era cristiana y yo le dije al Señor que si Él me regalaba a mi madre, me la devolvía, yo le iba a servir. Poderoso. Pero que si Él se la iba a llevar, que no la pusiera a sufrir en una cama, sino que se la llevara de una vez. Eso era usted sin ser cristiana todavía. Sin ser cristiana, sin conocer al Señor. Muy bien. Yo hablé con el Señor. Al otro día, que fue mi cumpleaños, el Señor parece... Antes de ese momento, y disculpe, cuando usted me dice que habló con el Señor, ¿usted oró en la habitación? ¿Usted oró en su casa? ¿Cómo fue ese pequeño momento? Quiero que me resuma un poco cómo usted conectó con el Señor si usted no era cristiana en ese momento. ¿Alguien le había enseñado a orar? ¿O usted lo pensó en su mente? ¿O fue que usted se hincó en su habitación? ¿O fue en el mismo hospital donde estaba su madre? ¿Cómo fue ese momento? No, ese momento fue algo curioso porque recuerdo que hubo una vez que hubo un sonido por la calle 21 donde apareció una virgen pintada en la pared y muchas personas fueron a verla, esa virgen. Y cuando yo me dirijo al lugar, es ahí entonces cuando yo hago la oración. Okay. Yo le estoy hablando a Dios, pero realmente le estoy hablando a Dios desde mi corazón, pero fui a ver eso que la gente quería ver, lo que la gente estaba viendo, yo fui a ver. ¿Y estaba ahí? Y estaba ahí. Ay, Padre. Pero mi oración fue, Señor, si tú me devuelves a mi mamá, yo te voy a servir.
Luego de eso, recuerdo que pasó un año, ahí es cuando entonces llego donde la hermana, Milady. Después de la oración, ¿usted empezó a ver mejoría en su madre? ¿O qué pasó con su madre? No, al otro día de la oración, que yo cumplí años, Exacto. los médicos hicieron una rueda de prensa porque ella empezó a mover parte de su cuerpo. Wow. Fue un milagro extraordinario. Wow, eso es la gloria sea de Dios. Por eso es que Jesús es el único obrador de milagros. Y eso lo veníamos diciendo en nuestro programa, en lo que están viendo nuestras historias. Dios es el único que puede hacer todo eso en la vida de una persona. Y miren cómo Dios trajo respuesta a la vida de nuestra hermana de inmediato. O sea, está pasando una calamidad. Inmediatamente Dios trae respuesta a su vida. Pero sígame contando un poco más de su testimonio. Y dígame, pasa ese momento, su madre comienza a recobrar, a mover parte de su cuerpo. Se ve una mejoría en su madre logra pararse de la cama. Hay un milagro, hay algo. ¿Qué pasó por su mente? En los días donde ya usted veía a su madre de pie, luego de esa oración, ¿qué pasaba por su mente? Bueno, yo dije, wow, esta oración fue contestada rápido, o sea, el Señor me escuchó. Pero pasó algo luego de eso, como todo el que promete y no cumple, porque yo le prometí a Dios que si Él me la devolvía, yo le iba a servir, pero yo no le serví. Yo seguía atada en el mundo. Yo seguía haciendo lo que hacía, que Él no le agradaba y todo esto. Hasta que en ese entonces, luego pasa un año, es que me acerco donde nuestra hermana, empiezo a estudiar la palabra y la Biblia, y en su casa empezamos a orar un grupo de personas. ¿Qué pasa? Que yo siempre he sido muy curiosa, y una de las hermanas, cuando estábamos orando, ella se me acercó y el Señor a través de ella me dio por la cabeza. ¿Qué? Fuerte, un toque fuerte. Hay gente que dicen que quieren que el Señor lo toque, pero Dios tiene muchas maneras de tocar. Hay que tener cuidado con esa pedida que usted le hace al Señor. Y el Señor me tocó fuerte y me decía esta palabra, me decía, ¿por qué no has terminado de aceptarme? Si te di tu hijo, te devolví a tu madre. O sea, en ese entonces el Señor me trajo a colación aquella promesa que yo le había hecho y que no había cumplido. Wow. Cuando poderoso. pasó eso, que el Señor empezó a hablarme así. O sea, el Señor le estaba reclamando, ¿por qué no has cumplido lo que me prometiste? Si te entregué lo que me pediste. Exacto. Si cumplí con mi parte del trato. Exacto. Y yo lo que empecé a llorar, pero no a llorar normal, yo empecé a llorar voceado. Y le decía, Señor, ya, Señor, ya, yo te voy a aceptar, Señor. Y a partir de ahí entonces fue que yo decidí realmente entregar mi vida a Cristo. Pero no fue fácil porque luego que pasa esto, que yo estoy estudiando la Biblia con la hermana Milady, yo vivía sola con mi hijo en mi casa. Y iban también allá unos testigos de Jehová. Okay. Y ellos querían darme estudio bíblico también. Y ellos iban, y yo por educación no lo votaba. Y decía, no, pero también ellos están hablando de Dios, porque en ese entonces no tenía el conocimiento que tengo ahora realmente cuál era el verdadero Dios. Y recuerdo que hubo una vez que yo viviendo sola con mi hijo, la cama literal empezó a temblar. Wow. Literal empezó a temblar la cama. Y yo dije, no, eso es que la tierra está temblando. Cuando al otro día yo empiezo a preguntarle a las personas, ¿la tierra tembló o no? ¿La tierra tembló o no? ¿La tierra tembló o no? Todo el mundo me dijo que no había temblado la tierra. Yo dije, bueno, pues si no tembló la tierra, alguien me movió la cama. Literal. ¿Algo pasó? Exacto. Entonces yo agarré con mi casa amueblada con todo, cerré mi casa con candado, cogí mi hijo y me fui a la casa de mi mamá. ¿Y qué pasó cuando usted llega a la casa de su mamá? Cuando yo llego a la casa de mi madre, yo le cuento lo que ha pasado.
había una sola cama y yo empecé a dormir en medio de mi mamá y mi papá conmigo. Como una niña chiquita. Como una niña chiquita. Oh, Dios con miedo. mío, padre. Con miedo. Ay, papá. Luego yo seguía frecuentando a nuestra hermana Milady y en esa frecuentar tardemente orábamos en grupo. Pero ya en ese instante, para ir guiando a nuestros espectadores cronológicamente en el tiempo, ya en esa parte ya usted había entendido que tenía que seguir en el camino del Señor, aunque no lo había aceptado completamente, pero usted seguía asistiendo a las oraciones, seguía asistiendo a la iglesia. Exacto. Seguía asistiendo porque ya hace un año que su mamá, el tío le entregó. Ya usted sabía que tenía una deuda, la cual debía saldar con el Señor y que necesitaba honrar eso, ¿cierto? Entonces, ha pasado un año, usted sigue frecuentando y sigue yendo a la iglesia. El impacto que Dios hizo específicamente en la iglesia, ¿cuál fue? ¿O cuándo fue? ¿O cuál fue? Una de las dos. Bueno, el impacto fue que yo, como te seguía diciendo, frecuentaba a la hermana, empezamos a orar. Yo no sabía que Dios hablaba y que Dios revelaba, porque para mí yo desconocía todo esto. Y hubo una hermana en el cual Dios les reveló mi situación, que yo estaba durmiendo en medio de mi mamá y mi papá, y que la casa estaba cerrada. Para los que no creen, Dios todavía habla. Dios habla. Por eso es que es importante estar atento a la voz de Dios. El Señor escucha, el Señor sabe la situación en que muchas veces tú no se la cuentes a nadie o se la cuentes a las personas cercanas. Dios siempre te hablará según tu situación. Entonces le empezó a revelar a ella que yo dormía en medio de mi papá y mi mamá. Y le dijo esta palabra, le dijo, dile a ella que recoja todo lo que tiene en su casa, la casa que estaba cerrada, y se vaya donde su mamá, que de ahí yo la voy a sacar en gloria. Gloria a Dios. Y yo dije, ven acá, porque cuando ella me explicó mi situación, que ella no sabía lo que yo estaba viviendo, yo dije, verdaderamente Dios que está hablando, porque ella a mí no me conoce. Exacto. Entonces usted no, ahí sí yo creo que no le salía a usted decir, bueno, pues Milady le contó la vida mía. Exacto, no. Ahí no era como el pastor. Ahí ya literal. usted entendió que era algo que venía de parte de Dios. Exacto. Era algo que venía del reino. Entonces, mientras pasa todo ese proceso, usted sigue en la iglesia, ¿cierto? Usted sigue asistiendo a la iglesia. Dios les revela a través de esa profeta, o esa sierva del Señor, por así decirlo, su situación. A través de esa sierva, el Señor les revela. Usted decide dar el paso de fe. Sí, realmente yo seguí yendo a la iglesia, ya fui dejando muchas cosas. Exacto, ahí va a entrar un punto importante. Cuando usted entró a la iglesia, ¿a usted se le exigió que dejara de usar pantalones, que dejara de usar ropa ajustada, que dejara de usar escote? ¿O fue algo que el Señor ya trató con usted específicamente? Porque, quiero hacer un paréntesis, hay algunas iglesias donde hoy en día se ve mucho eso, que vienen almas cautivas, atadas, vienen almas con cosas desde donde vienen, desde su pasado. Y muchas veces antes de fijarse en el alma o en el corazón de la persona, se fijan en la apariencia. Y te imponen a ti a cambiar absolutamente todo, tu apariencia, para que tú estés dentro del redil. Pero cuando esto pasa, no está viendo una sanidad real. Porque está viendo solamente una limpieza en lo aparente, pero no una sanidad en el alma ni en el corazón. Entonces, en el caso de usted entró, me dice que decidió dar el paso. A usted la obligaron, a usted le exigieron, a usted le dijeron. ¿Cómo fue ese proceso? Brevemente, detálleme eso. No, realmente fue algo para mí novedoso, porque ya hubiese asistido a otro tipo de iglesia, de denominaciones, pero cuando asistí a la iglesia apostólica central, una de las cosas que me sorprendió fue esto, que a mí nadie me dijo que me quitara esto, que dejara de ponerme esto. Wow. Nada, fue el Espíritu Santo que fue tratando conmigo. Y ya yo iba en pantalones, pero ya llegó un momento que yo me sentía rara, como extraña.
yendo en pantalones, entonces ahí yo empecé a usar mi falda. Muy bien. Me empecé a quitar los aretes, o sea, ya el mismo Dios, espíritu Santo, estaba tratando conmigo. Excelente. No fue que nadie me impuso, mira, quítate esto, a esto, no. De hecho, que si ahora mismo estoy en ese lugar, en esa iglesia, fue por eso. Wow, poderoso. Porque, volví y te repito, hubiese ido a otros lugares, y en esos otros lugares sí me exigieron eso, Wow. de que ya no podía ir así. Wow. Pero ahí permitieron que sea el Espíritu Santo que tratara conmigo, y lo siguen permitiendo hasta ahora. Y sé que es así porque cuando lo hacemos así, realmente porque Dios está trayendo una liberación. Exacto, estamos sanando el alma, Exacto. el espíritu. No estamos sanando lo de afuera, lo aparente. Y eso es muy importante. Mire como usted dice que Dios ya trató con usted. Y poco a poco fue que usted fue dejando todas esas cosas. Y fue esparciéndose de todo lo que tal vez no le convenía, por así decirlo. En ese mismo orden me dice que dio el paso para seguir en el testimonio de salirnos de la línea. Dio el paso, siguió adelante. Bueno, de cierta forma, usted me dice que entendió y acató el llamado del Señor, porque usted le había hecho una promesa a Él. Pero yo quiero saber si al entrar a la iglesia o ya estar en la iglesia como miembro, usted tuvo alguna situación, usted tuvo algún levantamiento, usted tuvo alguna guerra a usted personal, en el momento de usted estar en la iglesia, ¿de qué forma el enemigo se le levantó? O sea, ¿de qué forma usted tuvo los levantamientos del enemigo, ya sea familiar, ya sea porque el enemigo usa a quien sea, a la hora de hacer un ataque contra usted? O sea, ¿qué tipo de levantamiento usted recibió al momento de entrar a la iglesia? Bueno, al momento de entrar a la iglesia ya es un culto de damas, quedaban bien encendidos, había muchas personas, y a mí me dio un preinfarto. Wow. En la iglesia. Lo testifico para aquellas personas que Dios le ha hablado, y Dios tiene un llamado con ellos, para que ellos puedan entender y saber que el tiempo está en la mano de Dios. Tu tiempo está en la mano de Dios. Amén. Porque yo analizaba y yo decía, el Señor me libró de la muerte porque yo estaba en su presencia, yo estaba en la iglesia, yo había escuchado la voz de Dios y había obedecido la voz de Dios. Pero yo me analizaba, yo decía, si yo hubiese estado en un colmadón bebiendo, ahí mismo quedaba todo. O en una discoteca, yo hubiese estado 7 pies bajo tierra. Wow. Y en ese momento recuerdo. En ese momento, ¿cómo? Detallemos un poquito, brevemente, porque sé que vamos con el tiempo. Brevemente, ¿cómo fue ese momento del preinfarto que usted, o sea, qué usted sintió, qué usted estaba haciendo? Me dijo que estaba adorando al Señor, pero ¿en qué momento fue que usted sintió que perdió el control de todo totalmente? Bueno, en ese momento estábamos adorando, recuerdo que la iglesia estaba muy llena, estaba muy acalorada, empecé a sentir un dolor en el pecho, Wow. La lengua se me empezó a poner estropajosa, de hecho no sabía ni siquiera lo que era, sino cuando vino el ministro Ernesto Encarnación, que oró por mí, el Señor me decía, no hable, que te iba a dar un preinfarto. Luego de esto, ese mismo día mi hermano me lleva al médico, y la doctora también da el mismo diagnóstico que había dicho Dios. Wow. O sea, que en ese momento el Señor usó ese siervo para darle una palabra a usted, y era así, como el siervo le decía. Y ella dijo, tú estás viva para un fin porque a ti te iba a dar un preinfarto. Exacto. Pero en ese entonces yo entendí que fue Dios que me libró. Amén. O sea, que ya Dios, al yo haber escuchado su voz y obedecido su voz, ya Dios tenía control de mi vida y tiene control de mi vida y Amén. mi familia. Amén. Increíble, wow, poderoso. Lo que nos cuenta nuestra hermana, porque a veces nosotros vemos a las personas en las iglesias y no sabemos las luchas, las guerras, los levantamientos y las cosas que pasan para tal vez estar de pie hoy en los caminos, y no solo en el pasado, sino hasta en la actualidad, porque es una guerra constante. O sea, hasta que nosotros no partamos con el Señor o el Señor no nos venga a buscar, vamos a seguir peleando, vamos a seguir dando la batalla. En algún momento, o sea, de ese lazo ya usted dio el paso, pasó lo del preinfarto. ¿Qué tiempo pasó
O bueno, en ese tiempo, perdón, antes de seguir con la siguiente pregunta, en ese tiempo hubieron dudas. Hubieron dudas de, cónchale, cualquiera se devuelve, porque fulanita me está diciendo para beber donde fulano. Cualquiera se devuelve y deja los caminos. O sea, llegó un momento de duda en su vida que usted sintió que hubo duda o algo. Realmente no hubo duda. Yo digo que en ese momento